Hola familia, ¿qué tal? La ciencia del lenguaje positivo. Hoy vamos a disfrutar de este libro en la naturaleza. Hemos salido para descubrir qué nos cuenta. Vamos a leer algunos fragmentitos, sin desvelar por supuesto la obra de no ficción, y reflexionar con ella. La mayoría de nuestros deseos están centrados en mejorar nuestras circunstancias, pero estamos lejos de plantearnos mejorar nuestro lenguaje porque nos parece algo normal, así somos, así hablamos. Cuando somos conscientes de nuestras palabras, nos damos cuenta de que no vemos el mundo tal y como es, sino tal y como hablamos. ¿Cuál es la mejor palabra que te ha dado tu vida? Interesante reflexión la que nos plantean los autores de la ciencia del lenguaje positivo. Otro fragmento. La política cambiará, la educación cambiará, la salud cambiará, porque el lenguaje cambiará. En la histórica firma del Acuerdo contra el Cambio Climático en la Cumbre de París de 2015, con el texto listo para ser firmado por 195 países, un verbo, un tiempo verbal redactado en el capítulo de obligaciones de estados paralizados por una firma. ¿Qué verbo era aquel? Resulta que aparecía que deberán reducir los gases de efecto invernadero. Y al final consiguieron que pusiesen deberían. Deberían, ese condicional evidentemente no nos obliga, nos recomienda, ¿no? Imaginaros hasta qué punto se puede utilizar el lenguaje. Y esa inteligencia del lenguaje se puede utilizar en acción, en positivo, sumando o restando, como en este caso, para firmar un compromiso político que desde luego no era de aportar mucho, ¿no? Otro fragmento. ¿Cómo es posible que una palabra tan usada pueda tener consecuencias tan negativas para la función del cerebro? La palabra no. Resulta que puede condicionar la prohibición a actuar, porque nuestro cerebro reacciona mucho más rápidamente cuando nos dicen no que cuando nos dicen sí. Implica preservación y defensa. El ser humano lo ha heredado con circuitos neuronales residuales que actúan a muy bajo nivel sin ser conscientes de ello. Por eso cuando oímos un no, se pone en marcha en nuestro cerebro una antigua maquinaria que busca protegernos. Incluso adoptamos así una postura de defensa, ¿no? Nos dice Luis Castellano, Diana y José Luis en esta obra. Nosotros lo relacionamos y en educacionpositiva.es, Mateo Zamorano y yo explicamos en nuestros talleres que se pone en marcha el cerebro reptiliano, ese que tiene millones de años, para recordarnos que si nos dicen que no, pues nos quedábamos fuera de la cueva y estábamos muertos, ¿no? Entonces por eso cuando nos dicen que no, o cuando le decimos que no a un niño, o cuando, imaginaros, estás en una venta en la calle y te dicen que no, es como algo que sientes rechazo, ¿no? De ahí que exista miedo a vender o exista miedo a emprender cosas nuevas, por ese miedo también relacionado, entre otras muchas cosas, a que nos digan que no. Resumiendo, una idea madre de la ciencia del lenguaje positivo, tiene miles, nos quedamos solo con una. Toma conciencia de las palabras que te dices cada día, descubre, despierta tus palabras. Si tú te estás diciendo, lo hemos dicho muchas veces, estoy cansado, estoy cansada, ay, que me levanto cada vez peor, duermo muy mal, ¿vas a dormir mejor o peor? Evidentemente no se trata de que no manifiestes tu situación, se trata de que busquemos soluciones y veamos cómo podemos atajar esa dificultad, ¿no? Y las palabras tienen mucho que ver. Entonces, toma conciencia de las palabras que estás diciendo cada día, porque según cómo hablas, será tu vida, ¿no? Y va a ser tu presente y tu futuro. Nosotros, bromeando con Luis Castellano, que tuvimos la fortuna de conocerlo, tanto charlando por teléfono con él como en una visita a Madrid, nos encantó compartir tiempo y recordar que es como una máquina del tiempo, valga la redundancia, para viajar al futuro y para reconocer cómo vamos a ser, ¿no?, en ese momento. Entonces, pues Luis nos recordaba que el lenguaje positivo, igual que la comunicación positiva, no es
es ese buenismo, no es el aceptarlo todo y el conformarnos, ni mucho menos, es aceptar nuestro enfado y ver cuando habitamos en esas palabras, o en la tristeza, o en el asco, o en la situación que sea emocional. Ahora, ¿podemos enriquecerlos con unas palabras distintas? ¿Qué palabras queremos en nuestra vida? Tarea positiva de esta semana. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece si nos ponemos entre todos a hacer una lista de palabras? Cada uno vamos elaborando nuestras palabras que nos ponen en marcha, que nos ponen en acción, que nos motivan. A mí me encanta la palabra aventura, la palabra emprender, la palabra sueño. Y, por ejemplo, esta semana, que la he notado para que no se me pasara, la palabra coherencia, esa palabra fundamental. Así que muchísimas gracias, familia. Ya sabéis, os esperamos en educacionpositiva.es.